Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, es una gráfica en un eje tenemos costo y en otro tenemos el ancho de la pista. Ajá. Básicamente esta gráfica nos indica que eh, entre más tenemos o entre menos tenemos en un ancho de pista, por ejemplo, aquí vamos a considerar que sean 10 mils, aquí 3 mils o milésimas de pulgada. Entre más pequeño es el ancho de pista, y en este caso aquí es una gráfica en donde comparan hasta 22 capas, se vuelve muy costoso. Si yo ocupo estas 22 capas, pero hago un ancho de pista mucho mayor, aquí ponemos, por ejemplo, 10 mils, reduce bastante el costo. Ajá. Entonces, esta es una gráfica en donde básicamente para tarjetas de 2, de 4, de 6 capas, no hay mucha diferencia, pero sí para 22 capas. ¿Esto por qué? Debido a que al tener muchas tarjetas o muchas capas en una tarjeta, todas las pistas son muy susceptibles a dañarse si no se manejan adecuadamente. Entonces, corren más riesgo las tarjetas con una pista muy delgada y que sean de 22 capas, a que pueda ocurrir alguna fractura de algunas de las pistas por ser delgadas y por manejarse de esta cantidad de capas. Eleva bastante el costo, porque ellos deben de tener mucho más cuidado precisamente para ese proceso de producción. No así para el caso de 2 capas, generalmente mantiene el mismo costo y no importa el ancho de la pista. Por ejemplo, aquí vemos una de 2 capas, que es la que está más abajo de la gráfica, y así manejen una pista muy delgada o no tan delgada, pues casi mantiene el costo. Ok. Bueno, entonces aquí vemos el proceso de multicapa, que básicamente es lo que les acabo de mencionar. Desde que uno recibe el archivo ya en las máquinas para trabajarlos en CNC, bueno, ahí hay que generar el proceso de capas externas. Se procesa también las capas internas ya una vez que se tiene este proceso de capas internas y las capas externas, se hace el prensado de la placa. Finalmente, pues para hacer las perforaciones, y después viene solamente el procesado de las capas externas. Ya las internas pues ya quedaron hechas en los pasos previos. ¿Ok? Bueno, aquí también tiene esta parte, esta diapositiva. Ahorita vamos a ver lo que menciona aquí su compañero, de ser más sensibles a factores como la corrosión. Ahorita mencionamos. Eh, para toda esta fabricación de las tarjetas, no solamente para prototipos, sino también para el proceso de producción, las empresas que se encargan en hacer las tarjetas, hay una normativa que se llama la IPC. Ahorita vamos a entrar a esta página de la IPC. La IPC 600 es una normativa de este organismo IPC, pero la 600 habla sobre la inspección de las tarjetas sin ensamblar, es decir, solamente las PCBs. Dice, esta es usada para todos los fabricantes de circuitos impresos de PCB. Es decir, si ustedes quisieran volverse productores o manufactureros de PCBs, tendrían que conocer esta normativa IPC. Actualmente mucha de la industria electrónica trabaja sobre estas normas. Entonces, al estar certificados bajo esta normatividad, la IPC 600, garantizan que no importa con quién compren su tarjeta, siempre y cuando estén trabajando bajo esta normatividad, va a ser exactamente la misma calidad. Ajá. Entonces, todo esto se basa en esta normativa. Ahorita vamos a ver esta página de IPC y ver algunas características. Pero bueno, esto tendría, el IPC 600 está solamente enfocado a lo que es la fabricación de las tarjetas. Hay otra normativa, por ejemplo aquí los requerimientos de la soldadura flux también es este requerimiento del JSTD-01 también de la IPC, que tiene que ver con el tipo de soldadura, los fluxes limpiadores, que se usan básicamente para ensamblar las tarjetas. Porque para empezar a ensamblar, o sea, no es solamente colocar el componente, sino también realizar el proceso de soldadura. Se basa en esta normativa también de la IPC.
Entonces va a haber, o hay una industria exclusivamente para ensamble de tarjetas, no solamente para la manufactura de las tarjetas, sino para colocar los componentes. ¿Ok? Y se basa en esta normativa. Hay otra normativa, la IPC 620, de este organismo IPC, la cual, pues, esta 620 se habla solamente sobre la aceptación de cables y arneses de la industria. Es básicamente para como parte de la maquinaria, industria automotriz, espacial. Tiene que ver qué tipo de cables se utilizan, si van conectores, conocidos como arneses. Ajá. Todo esto, los fabricantes de arneses o los que ensamblan las tarjetas y van a colocar cables, tienen que revisar esta norma IPC 620. Sobre todo en esta de si diseñan maquinaria, si diseñan sistemas para el área automotriz o para el área espacial, tienen que revisar esta normatividad, la IP 620, que tiene que ver con qué tipo de cables para que soporten, en este caso en un automóvil hay mucha vibración, hay cambios de temperatura. Todo esto, pues la norma o el organismo IPC ha hecho varios estudios para saber qué tipo de cables, cómo tiene que soldarse, fijarse para que no se desprenda o no se llegue a dañar tan fácilmente este cable. Entonces aquí tendría uno que revisar la IP620 para la conexión de cables. Luego hay otra que es la IPC 7711-21, diagonal 21, que tiene que ver con reparación, retrabajo o modificación del PCB. Cuando ustedes mandan a fabricar un prototipo y a lo mejor lo arman y funciona y después viene un proceso de producción, por ejemplo, vamos a hablar de que ustedes pueden llegar a hacer miles de tarjetas de un mismo tipo, de un mismo prototipo, a China, pero cuando llega a haber algún error y las quieren reparar o modificar porque resulta que a lo mejor les faltó una conexión o no está terminada alguna pista, etcétera, entonces requiere de reparación, también conocido como retrabajo. Entonces lo que hacen es arreglar la tarjeta y para esto está esta normativa, la IPC 7711, que tiene que ver con estos puntos. Inclusive si alguna tarjeta no llega a pasar un control de calidad, se puede hacer retrabajo para que se eche a andar esa tarjeta y se pueda seguir utilizando. Entonces para esto hay que revisar. Se tendría que revisar la IPC 7711. Y finalmente la IPC 2221, que tiene que ver más que con todos esos procesos anteriores. Dice, aunque no habla del diseño, obviamente la aceptación de calidad de la IP 610 es resultado de un buen o mal diseño del producto y del PCB. Es decir, esta parte tiene que ver un poquito más con el diseño, pero igual si no consideramos lo que marca la IPC 600 de que en el caso de ensamble de tarjetas llega a haber algunas tolerancias, a veces cuando se alinean las tarjetas no quedan perfectamente a la medida. Sí hay un pequeño corrimiento, pero esta norma IPC 600 todavía considera aceptable. Vamos a ver más adelante que pues quizás son algunos milímetros o menos de un milímetro de que podría haber un corrimiento. Entonces ya están contemplados en la IPC 600. Pero todo esto pues, se debe de considerar en el diseño. Si yo hago una pista y la pego bastante a otra pista, pero no considero que hay un margen de tolerancia, pues entonces podría yo tener problemas, pero es en esta parte del diseño. A ver, vamos a ver aquí las preguntas. Mire, aquí pregunta o comenta su compañero, ¿se podrá garantizar que el componente que se está soldando está funcionando? Sí, se puede garantizar que al menos si la tarjeta a donde se mandó fabricar, la empresa cumple con la norma IPC 600, pues me garantizan que la tarjeta está funcionando correctamente. Lo que inclusive en el caso de que yo mandara a ensamblar estas tarjetas a alguna empresa, por ejemplo aquí vemos la del ensamble,
que tiene que ver con la aceptación de cables, requerimientos de soldadura. Por ejemplo, esta, que tiene que ver con el ensamble de las tarjetas o los materiales que se utilizan para hacer el proceso de soldar los componentes. Ellos ya consideran qué temperaturas deben de manejar para que no dañen los componentes que ellos tienen, porque les comentaba, toda esta normatividad en la industria electrónica pues ya está bien estandarizada. Si usted manda a soldar un componente y ese componente pues también vienen los requerimientos, quien ensamble la tarjeta pues debe de cumplir esos requerimientos, si es que está normado. Entonces de esa manera pues nos asegura que el componente no se va a dañar. Si ya viene defecto de fábrica de algún chip, de algún componente que venga dañado, eso sí ya sería cuestión de quien está suministrando los componentes de la empresa. Ajá. En general los chips pues sí llegan también cuando uno pide algún circuito integrado, pues la empresa que los fabrica hace pruebas, hace un set de pruebas precisamente para corroborar que su lote de componentes viene en buen funcionamiento. Ajá, entonces ya cuando uno los recibe y si los maneja adecuadamente, que también está normado desde que se tiene que utilizar cuestiones electrostáticas para evitar dañarlo, eso está también en la norma IPC. En este caso, pues los que ensamblan pues tienen que revisar o revisan esa norma precisamente para evitar dañarlos, colocarlos, no exceder las temperaturas y todo esto porque si están certificados, pues están cumpliendo con la normatividad. Ajá, entonces, de esa forma, pues ya nuestra tarjeta ensamblada podría estar, tendría que estar funcionando. Si no está funcionando, pues algo pasó allí. A lo mejor, les decía, un chip venía mal desde fábrica y para eso existe la IPC 7711 que consiste en la reparación. Ajá, que consideramos que en realidad es muy poco probable que llegue un chip dañado. Ajá, son muy bajos los porcentajes de que venga dañado y puede ocurrir que sí venga dañado, pero para eso existe la parte de reparación y obviamente cuando uno termina sus tarjetas ya ensambladas, pues no las coloca en su producto final y lo saca al mercado. Siempre hay que hacer una fase de prueba, descargar el programa, verificar que funciona y si todo está correcto, pues ya se puede sacar ese producto. En caso de que no, hay que hacer un proceso de reparación. Ok, aquí comenta Alexis, sí, efectivamente, en nuestro caso, como no vamos a cumplir la normatividad, es decir, lo trae uno en la mochila, a lo mejor no tiene las condiciones idóneas como lo vamos a ver aquí o como se va a mencionar en cómo se trabaja en algunas empresas para ensamble. Ajá, se puede dañar y pues uno tendría que repararlo, ¿no? Y tener mucho cuidado para evitar dañarlo. Eso sí puede llegar a que uno que lo está ensamblando y que no tiene ese cuidado, que se llegue a dañar. Les voy a mencionar más adelante en el curso qué se puede hacer para evitar dañar los componentes, que también es parte de las siguientes unidades que tienen que ver con el manejo de los componentes, tanto el proceso de soldadura como el cuidado que se deben de tener en los componentes para que no se dañen. Ajá. Pero bueno, voy a abrir ahorita las normas IPC. Aquí vemos todos los estándares que se manejan en la norma IPC. Esta es, bueno, la IPC 610, pero hay muchas subdivisiones. Ajá, tanto el embalaje de los componentes como deben de venir protegidos. Generalmente vienen en una bolsa antiestática. Algunos vienen en carretes, algunos vienen con cajas protegidas con estática. Ajá. También tienen algunas bolsitas que evitan la humedad. Muchas consideraciones que se hacen en esta normatividad para evitar que se dañe. Este organismo, ahorita voy a entrar a la página, como les comentaba, para que observen pues qué se llega a manejar con esta normativa. Ajá. La idea de este organismo es precisamente el evitar que se lleguen a dañar los componentes
y ya este es un organismo a nivel mundial en donde vamos a encontrar toda la normatividad referente a estos estándares. Ahorita les pongo la ventana. Aquí podemos ver, aquí les pongo pantalla. Aquí vemos este organismo IPC. Por ejemplo, dice que es la IPC, ¿no? Entonces es básicamente una asociación global para manufactura de electrónicos, ¿no? O sea, aquí ya vemos que básicamente todas las empresas que están certificadas en este organismo cumplen con toda la normatividad precisamente para evitar fallas en los componentes electrónicos y que no exista una estandarización. Ajá, todos deben de estar estandarizados bajo este mismo, o bueno, casi todas las empresas están certificadas en este tipo en esta organización precisamente para el diseño de las tarjetas, ¿no? Aquí vemos IPC Design Competition, ahí están los concursos. Aquí vemos que básicamente todas las industrias que hacen electrónica están estandarizadas, hay certificación, también hay entrenamiento, ajá, líderes de proyecto, innovación de soluciones. O sea, básicamente aquí pues se requiere una certificación, depende del giro, si se va a dedicar uno a hacer tarjetas, pues tendría que cumplir estas certificaciones. Si se va uno también a hacer lo de los arneses, colocar componentes, etcétera. Aquí viene toda la información. Y actualmente ellos se encuentran haciendo investigación, no solamente es un organismo, son varias instituciones a nivel mundial que caracterizan y van modificando la normatividad. En el caso de que surja algún problema, como por ahí mencionaba, de si se llegan a haber corrosión o algún otro factor. Generalmente, pues estos organismos se dedican a hacer pruebas precisamente de corrosión mediante equipo muy avanzado y verificar que las tarjetas no van a tener ese problema. Entonces, bajo esas consideraciones, ellos van haciendo su normatividad, qué condiciones ambientales se deben de manejar las tarjetas, si requieren algún equipo para el ensamble de las tarjetas, todo eso ya está bien normado. Ajá, de esa manera, pues quien cumple su normatividad, pues no tiene problemas con la parte de fabricación. Sí, actualmente de las tarjetas que se han mandado a fabricar allí, no se ha tenido ningún problema con conectividad de algún componente o con algún cortocircuito, no se tiene, no he tenido ningún problema ni ninguno de sus compañeros. El problema ha sido más bien por alguna mala conexión, pero ese es del diseño. Ajá. Aquí vemos problemas, textiles, economía, por aquí vamos a ver alguna otra información. Por ejemplo, si yo me meto a la parte de, ok, aquí viene el IPC, también lo encuentran en español. Vamos a ponerlo en español. Más aquí en la página, ahí está. Le voy a dar clic a este video a ver qué viene. Aquí podemos ver más. Diecisiete normas, 350% de ahorro. A ver, vamos a ver aquí. Está un poco lenta el video. Si me escuchan bien, no tienen problema, porque está muy lento la descarga. Ok. Bueno, está un poco lento el video. Gracias. Pero básicamente este organismo dice proporciona normas, capacitaciones de los fabricantes electrónicos,
con sede en México. De hecho, aquí bueno, esta parte tiene que ver con IPC, la voz del... Okay. Aquí podemos ver industria de componentes electrónicos, industria automotriz, industria aeroespacial y industria de arnés, cables y cableado. Está un poco lento el video aquí, déjenme poner pausa mejor. Igual, si ustedes, por ejemplo, aquí viene, ¿no? Mi Expo 2022. También uno se puede certificar bajo esta normatividad. De hecho, aquí en la parte de arriba, aquí vemos, hay una sección, déjame ver si es aquí, membresías. Sí, básicamente lo que uno descarga son las normas. Por ejemplo, si yo quiero buscar alguna norma, aquí me vienen algunas, por ejemplo, 610G, voy a darle clic. Aceptabilidad de ensamble electrónico, actualización con la capacitación de representantes de la industria electrónica en 17 países. Estas normas proporcionan los criterios de aceptabilidad empleados en la inspección visual de los ensambles electrónicos. Entonces puede uno comprar esta normatividad. Aquí vemos otra. Que es requisitos de ensambles electrónicos y electrónicos soldados. Aceptabilidad. Y bueno, creo que estaba en esta parte, pero igual no puede ver aquí. Vamos a ver si no, quería entrar a uno que viene tanto para cuestiones automotrices como para cuestiones aeroespaciales. La idea es que también a través de esto uno se puede certificar y cualquier diseño electrónico, si uno está certificado en el diseño de tarjetas, ya sea en la parte automotriz o aeroespacial, pues puede uno acceder a algunos empleos, sobre todo en esas áreas que no hay mucha gente. Pero sí, los cursos pues ya los revisé, sí están algo costosos. De hecho, para poder certificar, pues sí requiere uno hacer uso de esa certificación, porque ya son requisitos específicamente que se ocupan en la industria. Ok, pero bueno, vamos a continuar. Aquí ya cierro la página de IPC. Bueno, todas estas normatividades no aplican generalmente para nuestro curso, pues hay muchas, ¿no? Inclusive hasta voy a hacer un poco el zoom aquí para ver si podemos ver. Ensamble de materiales, soporte de ensamble. Está lo de aceptación de tarjetas de circuitos impresos, encapsulados, cables, arneses. O sea, hay muchas áreas que se pueden revisar. Déjame ver aquí si puedo hacer un poquito más grande esto. Aquí está lo de, inclusive de interfaces, tarjetas, ensamble, laminado. O sea, todo esto sí hay bastante normatividad. Pero ahorita la idea no es hablar sobre toda esa normatividad, sino no acabaríamos para el curso. Nada más vamos a hablar sobre la 2221, que tiene que ver con normas para el diseño de las tarjetas. Ok. Bueno, aquí vemos tanto parámetros, tolerancias de fabricación, la parte de test electrónico, pruebas electrónicas, material base, la norma TG, que es el coeficiente vitrio de las tarjetas, la máscara de soldante, acabado, métodos de pruebas, normas para el diseño de las tarjetas. Esta es la 2221, es la que vamos a estar trabajando más frecuentemente, aunque no habla solamente sobre la metodología de diseño, eso lo vamos a ir viendo cuando empecemos a ver lo de las pistas y las consideraciones que hay que trabajar. También hay un catálogo de educación que hace referencia a diseños en ambientes extremos. Hay diseños para la parte militar o aeroespacial, aplicaciones,
Y hay unos cursos, por ejemplo, Introducción a PCBs, Diseño 1, que también uno se puede certificar en alguno de esos. Básicamente nosotros vamos a trabajar, bueno, aquí vemos la definición de las clases de la IPC A600, en donde básicamente mencionan que hay 3 clases. La clase 1 tiene que ver con productos generales de electrónica, para electrónica de productos de consumo, como podrían ser estos, un radio, un modular, etcétera, un equipo de audio, que van a estar en clase 1. Está en la clase 2, que tiene que ver con electrónica profesional, básicamente con telecomunicaciones, equipo que no debe de fallar, por ejemplo, en cuestiones de antenas celulares, pues deben de cumplir esta clase 2. Y también existe una clase 3, que son productos de alta fiabilidad, donde no puede tolerarse averías, productos de soporte de vida, sistemas de control de vuelo, etcétera. Son pruebas de sistemas electrónicos que deben de cumplir esta normatividad precisamente para este tipo de sistemas. Aquí no puede haber tolerancia a fallas. La clase IPC no se relaciona con la complejidad del circuito. O sea, no podemos considerar que este es más complejo que este. O sea, no habla sobre eso, sino con el grado de seguridad y requerimientos de su utilización final. Es decir, que la tarjeta no vaya a tener ningún problema de falla, ya sea por cuestiones de temperatura, por cuestiones de soldadura, deben de evitarse este tipo de fallas. Generalmente en sistemas que van a estar en vibración, les comentaba lo de los carros. Un carro, si ocupáramos la misma metodología que se ocupa para un radio, para una televisión, pues podría llegar a tener fallos al momento de utilizarla en un vehículo o en un avión, debido a que existen muchas vibraciones, y en el caso de los componentes electrónicos, pues puede haber fallas y uno puede vivir con ese problema, solamente pues moviéndolo, a lo mejor golpeándolo un poco y se mejora el sistema, pero en este caso no tiene que haber ese tipo de fallas. Entonces, aquí se tiene que usar soldaduras en donde no vaya a existir envejecimiento de la soldadura y algunos falsos contactos que pueden existir en estos equipos, porque pues aquí son el sustento de vida, no debe haber, no puede tolerarse alguna falla, ¿sí? Porque aquí dependen muchas vidas en estos sistemas. Entonces, clase 1, clase 2 y clase 3. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, entonces vamos a estar hablando mucho de estas normatividades, porque la mayoría de los conceptos que mencionamos aquí están ya normados por esta organización, por la IPC. Vamos a hablar ahorita de los componentes THT, True Hall, en donde mencionaba que, bueno, estos componentes True Hall se requieren hacer perforaciones para realizarse las conexiones. Como vemos, aquí está una resistencia, algunos diodos, y todo esto pues tiene que estar indicado igual a través de la capa de seal screen, de etiquetas. Por ejemplo, aquí podemos ver un cuadrado que indica la resistencia, los dos pads de conexiones que son True Hole, son perforaciones metalizadas para colocarse los componentes y soldarse. Aquí mencionamos del pie de grabado, esto también ya lo vamos a ir mencionando porque es parte del diseño de una tarjeta. El pie de grabado, o en inglés se conoce como footprint, generalmente no lo van a escuchar así en español, generalmente lo vamos a manejar como el footprint. Tiene que llevar no solamente el cobre, sino también indica la máscara antisoldante, cómo debe de ir despejada del pad, o sea, cómo debe usar estas aberturas. El valor, o sea, básicamente aquí vemos que este capacitor tiene aquí un signo más, tiene un valor de 10, tiene un círculo que indica el espacio. Todo esto hace referencia al valor y al área que se está ocupando. El nombre del componente, por ejemplo, aquí vemos RX de 5, que hace referencia a este LED.
y la marca de referencia. En este caso vemos aquí el signo positivo. En un circuito integrado vamos a ver que tienen un cuadro o acá hay una pequeña muesca que indica también en el grabado que es la posición correcta. Aquí vemos los diodos, que esta parte más en blanco que sobresale correspondería a la raya negra que tiene el diodo. Todo esto corresponde al footprint, por ejemplo, este sería el footprint de un diodo. El footprint de un diodo tiene que ver con las perforaciones, los pads con perforaciones, el recuadro que indica el área, la parte blanca que indica la posición del diodo, la parte de polarización o marca de referencia, y bueno, la separación de la máscara antisoldante del pad con respecto a la separación o la abertura que debe de haber. Toda esta información está guardado dentro del archivo footprint. Entonces, cuando hablamos de un footprint, aquí vemos algunos ejemplos en donde no se tiene el componente. Nos indica este cuadro en blanco, que es la capa de seal screen, nos indica el encapsulado o la matrícula. Este sería el inicio. Y todos estos agujeros con metalización son los pads. Y la abertura de la máscara antisoldante también es parte del footprint. ¿A qué separación debe de estar la máscara antisoldante con respecto al pad? Aquí vemos otro footprint de otro componente. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí en lugar de tener este triángulo se tiene un medio círculo. Se tiene más remarcada esta parte del espacio, del área. Aquí se tiene una pequeña diagonal que indica el inicio. Aquí vemos el signo más. Y el círculo, aquí tenemos los pads del componente, las perforaciones metalizadas para soldarse el componente. Y aquí veríamos cómo es que ya queda un componente soldado en la tarjeta. Entonces, todo el footprint de un componente es algo muy importante para poder colocar los componentes. Si aquí hubiera un error, por ejemplo, en mi footprint, que en lugar de tener 4 terminales de una cara tuviera 5 y no corresponde con el componente, o que la distancia no fuera la que indica el componente, pues no se podría tan fácilmente colocar el componente. Básicamente este footprint tiene que estar bien diseñado para que los componentes entren sin problema. Ya sea que se indica, las perforaciones son las adecuadas, la indicación de cómo se coloca también es la adecuada, porque si yo coloco, por ejemplo, el triangulito aquí, pues el que lo ensamble va a interpretar que de este lado está el origen, pero eso podría ocasionar que no se ensamblaran correctamente. Entonces, por eso esto es muy importante. Anteriormente había gente diseñando solamente footprint a la medida de cada componente para verificar que efectivamente fuera el adecuado para evitar que hubiera alguna falla en el ensamble. Entonces también esto es muy importante, el footprint. Y básicamente pues aquí vemos el footprint de este componente. Aquí mencionábamos, esta es la perforación metalizada, aquí les decía va a haber cobre. Aquí tiene el anillo con cobre. Y lo que viene, aquí les indico, viene la separación o el espacio que existe entre el pad y la máscara antisoldante. Aquí debe de haber una separación precisamente para que cuando se solde el componente no tengamos problema con la máscara antisoldante. Porque ocurre que cuando se procesa o se trabaja la máscara antisoldante, aquí en esta imagen se ve perfecta la separación, es decir, vemos la distancia, la misma distancia para cualquier lado que observemos, es la misma. Pero resulta que en los procesos de fabricación a veces llega a correrse o a desfasarse un poquito esta máscara antisoldante. Entonces puede llegar a quedar un poquito más ancho de este lado y más angosto de este lado. Pero como está dentro de la tolerancia porque se considera que debe haber un margen de separación, a este se le conoce como espacio o clearance en inglés. Esta separación ya está considerada en el proceso de fabricación. Es por eso que se considera que debe de existir. Aquí vemos un proceso en donde podemos observar la máscara antisoldante, que inclusive no vemos, alcanzamos a ver que no es perfecta. Aquí todavía llega a recortarse un poquito,
ya hay un corrimiento, pero es aceptable este proceso. Si no lo consideramos y lo hiciéramos exactamente a la medida, pues invadiría parte del path, entonces ya no sería aceptable. La idea es que esté totalmente descubierto, considerando este margen de referencia para soldar los componentes y que no tengamos problemas de soldadura al momento de ensamblar las tarjetas. Ok, entonces por eso es muy importante el archivo footprint. Si ustedes hacen mal la medida del componente o la separación en el footprint, quizá en estos todavía se puede llegar a reparar, o sea, se puede colocar el componente un poco a la fuerza, forzarlo, pero la idea es que en realidad en el ensamble no tengamos ningún problema, que todo entre a la medida, precisamente para no estar reparando cada una de estas tarjetas que se mandó a fabricar. ¿Qué componentes tenemos con este tipo de tecnología THT? Aquí vemos algunos headers de 2.5 milímetros, de diámetro de separación de 1.1 milímetro. Vemos los conectores Molex, Molex M, de 3.96 milímetros. Esto de 3.96 y de 2.5 es generalmente a lo que se le conoce como paso, o en inglés sería el pitch, o la separación entre terminal y terminal, que es de 2.5 milímetros. Aquí es un poco mayor, es de 3.96. Está de 2.5 milímetros. Conector tipo IDC de 2.5 milímetros. Tienen la misma separación que estos de acá. Está el header con tornillo, si lo han visto. De esta forma, la separación entre terminal y terminal es de 3.96 milímetros, similar a este de aquí. Me refiero a que del centro de uno de los pines al centro del otro pin va a haber una separación de 3.96 o de 2.5. Aquí vemos una regleta de una fila tipo H de 2.5 milímetros. Una regleta doble, aquí es básicamente donde pueden ingresar este tipo de componentes, también de 2.5 milímetros. El conector RJ11, el de teléfono, también tenemos aquí los pines que se requieren hacer una perforación en la PCB para soldarlo. Es el RJ11, el de teléfono. Está el conector jack Ethernet RJ45, que también se requiere de perforaciones, de un conector tipo True Hole en la tarjeta para poder colocar este componente. El conector USB. Son algunos de los componentes que ocupan esta tecnología THT. Entonces aquí vemos cómo el componente se va a atravesar la tarjeta a través de esta perforación. Aquí tenemos una vía. La vía, recuérdense que les había comentado que solamente permite el cambio de pista, es decir, de una capa a otra, mediante la metalización. La otra forma es que si no existe como tal la metalización, se coloque un cable y se aplique soldadura para que haga la conexión entre las dos capas. Aquí vemos una resistencia, otro tipo de conector. ¿Qué otros conectores hay? Está el DB, este puede ser DB15 como el del monitor. También existe el DB9, el DB20, el DB. O sea, existen de muchos números de pines, pero el DB hace referencia a su forma. El conector jack de 3 pines, el diodo. Todos estos componentes son de tipo True Hole. Por ejemplo, aquí vemos el TO220, que es el que manejaba el 7805, pero también el 7805 tiene otro tipo de encapsulado que lo podemos ver en la hoja de especificaciones. El transistor TO192, el TO220-6 por el número de terminales. Los diodos, relevadores, puente de diodos. Este puente de diodos de 1 ampere, de 3 amperes, de 6 amperes. Algunos cristales, algunos encapsulados de circuitos integrados tipo DIP. Capacitores. Todos estos son componentes THT. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta?
¿Está claro? Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces, en este caso, aquí vemos otros componentes, como las resistencias de 1/4 de watt, de 1 watt, de 5 watts, el portabatería tipo moneda. Este es un buzzer, aquí aparece como resistencia, pero más bien sería un buzzer. Y todos estos elementos requieren de un footprint. Ya les comentaba aquí, el footprint tiene que ver con estos datos de la separación, la separación de la máscara antisoldante, la separación del cobre, del valor, del nombre del área y de la marca de referencia. Entonces, todos esos componentes hay que generarles o deben de tener su footprint para poderlos trabajar. Aquí vemos un diseño de un footprint, cómo se haría. Básicamente, por ejemplo, en el caso de un header, si lo han observado, pues es en realidad como cuadrado, no es completamente redondo. Y ese tipo de conector para hacer el footprint, la forma correcta de hacer ese footprint es considerar no en la parte plana del conector, sino en la diagonal, es decir, de los puntos más alejados, que serían entre esquina y esquina. Sería una correcta medición, porque aquí nos va a arrojar que es mucho mayor esa distancia que entre las dos caras planas. Si yo hago una terminal, o más bien si yo lo hago de esta manera, que me marca aquí 0.63 milímetros, lo que se ocupa para hacer esta conexión en la tarjeta es una broca, y la broca estaría en estas dimensiones. Y me costaría trabajo el poder ingresar este componente con estas dimensiones. Entonces lo correcto es utilizar la parte más grande, en este caso la separación, que sería a través de las esquinas, para hacer el diámetro o diseñar el diámetro de mi footprint, y de esa forma pues voy a asegurar que sí va a poder entrar este conector. ¿Ok? Porque aquí tengo la mayor distancia. Recuérdense que cuando se perfora la tarjeta, el siguiente proceso es la metalización. Y la metalización va a hacer que se angoste todavía más esa perforación. Entonces, todavía se cerraría más de tal manera que no se podía ingresar correctamente este componente. De hecho, dice aquí, dice elegir una perforación de 1 milímetro, o si se desea más holgado el componente, se deberá elegir entre 1.1 y 1.2. Aquí marca 0.79, casi 0.80, y se sugiere que se utilice una perforación de 1.1 o de 1.2 para darle una holgura al componente, ya que con el grosor, el incremento del grosor de la perforación por la metalización va a hacer que se reduzca. Y al final, si todavía es más pequeño este de 0.79, que la perforación, pues va a ingresar fácilmente. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, las resistencias que se diseñan, o el footprint que se diseña con una perforación justo a la medida, puede ocurrir como se observa aquí. Voy a hacer un poco más el zoom de la imagen. Aquí podemos observar cómo el componente entra exactamente a la medida. Cuando se aplica la soldadura solamente va a quedar en una de las caras. Pero la intención realmente es que no solamente quede en una de las caras, sino que quede en la parte interna y que quede en el otro lado de la capa. Es por eso que va a haber esta holgura, o debe de existir siempre esta holgura del componente, para que la soldadura, al momento de aplicarla, como se vuelve líquida, sea absorbida por esta perforación. Se va a correr la soldadura y se va a depositar inclusive en el otro lado de la cara, solamente aplicando en una cara. Esta es la forma correcta. De hecho, aquí menciona, déjenme poner nuevamente la diapositiva. Aquí vemos cómo quedaría. Aquí vemos que el espesor de cobre, vamos a hablar esto un poquito más adelante,
Dice incremento sugerido para el diámetro de una perforación de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, dependiendo el espesor del cobre. El cobre va a tener un espesor de 35 micras, de 70, de 106, de 140 o de 17.5, que sería media onza. Y el diámetro sugerido serían estos que indican aquí, porque esto va a hacer que la perforación se impregne más o menos de cobre. Entonces, para eso se requiere, entre mayor espesor del cobre, se va a requerir que haya una mayor separación para que al momento de incrementar el espesor no se reduzca este diámetro. Ajá, y que pueda quedar de esta manera. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Está quedando claro? Ok. Ok, aquí pregunta su compañero, ¿cómo sabemos el espesor? Básicamente el espesor ya viene definido en esta tablita, vamos a ver más adelante igual esto, pero ya es una regla, ¿no? Ya la norma IPC se ha encargado de revisar también esta parte, y en la industria electrónica ustedes van a encontrar placas de media onza, de 1 onza, de 2, de 3, de 4, y la onza pues viene definida por pulgada cuadrada. Entonces, la placa que tiene 1 onza ya está estandarizado que va a tener un espesor de 35 micras. Ajá, entonces, por eso relacionan ya directamente 1 onza con 35, media onza con 17.5, 2 onzas con 70, al doble, 3 onzas con 106, 4 onzas con 140. Ajá. En este caso, pues cuando uno diseña una tarjeta puede considerar el de media onza o el de 4 onzas. Por ejemplo, si yo considerara un diseño de 4 onzas, va a ser más caro la tarjeta porque tiene un espesor más grande o más grueso aquí en las caras de la tarjeta. Cuando yo ocuparé una tarjeta de 4 onzas, cuando requiero hacer pasar mucho más corriente y yo ya incrementé el ancho de pista al máximo, entonces ya no me da suficiente corriente porque tendría que ser una pista mucho más ancha. Entonces, para ese caso utilizaría las 4 onzas porque voy a tener ahora una altura mayor del cobre, ajá, de 140 micras, y esto me va a permitir que esa pista soporte mayor cantidad de corriente. Generalmente se ocupan estas tarjetas sobre todo para la parte de electrónica de potencia, pero cuando manejamos circuitos digitales con media onza o con 1 onza es más que suficiente. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando hagamos el cálculo de ancho de pistas para definir la cantidad de corriente y el ancho que se necesita para soportar esa cantidad de corriente. ¿Ok? Ok. Otra, a ver, voy a leer aquí el chat. Dice aquí otra, ¿en qué afecta que no tenga la separación? A ver, ahí no le entendí muy bien su pregunta. Si puede abrir micrófono. Mi pregunta es, ¿en qué afecta, profe, en que no tengas la separación adecuada? Porque tiene que dejar un cierto distancia, ¿no? Para la imagen 2. ¿En qué afecta eso, que esté muy justo o que no esté muy, o que tenga esa separación? Ajá. Mire, si está muy angosta aquí, como en este caso, afecta en que la soldadura que se está aplicando no pueda penetrar en la perforación y no pueda acabar en el otro extremo. Lo ideal es que la soldadura quede de esta manera. La soldadura, cuando aplica uno, debe de quedar en la cara de abajo y en la cara de arriba con esta forma. Esto asegura que el componente pues va a tener una mayor fijación, que no se va a poder retirar tan fácilmente, pero en este caso, cuando tenemos este tipo de acabado, es más fácil de que se pueda dañar, o que inclusive ha llegado a pasar que aquí la corriente a lo mejor no llega a circular correctamente en el regreso porque hay una separación y se llega a quemar el cobre interno. Entonces uno observa y tiene aquí
no hay una continuidad entre esta terminal y esta pista de cobre. Entonces puede ocasionar lo que se conoce como falsos, ay, se me olvidó el nombre ahorita, falsos contactos. Ajá. Ya. Y lo que pasa igual con algunos circuitos, ¿no? Que se desolda un componente, ¿no? Es Así precisamente es. por esa causa, ¿no? Sí, de hecho la normatividad, le digo, indica, si usted se dedica a ensamblar tarjetas, así deben de quedar los componentes, tanto de este extremo como en la parte de abajo, soldadura en ambos lados. Y la forma de que se aplique esta soldadura es que cuando yo aplico en la capa de abajo, debe de correr de forma natural la soldadura hasta el otro extremo, a pesar de que esté de cabeza, como vemos aquí. El mismo cobre o tiende a jalar la soldadura para cubrir todo el área de cobre. Entonces, si no se deja esta albura, pues eso es lo que puede ocasionar. Que se obstruya y que quede así. Sí, sí, quedó claro esta parte. Inclusive aquí, bueno, lo que menciona o se puede salir el componente. De hecho, lo que se busca es que quede de esta manera porque si usted quiere jalar un componente sí, si lo quiere sacar a la fuerza, en realidad esta soldadura que está de este lado evita que usted que pueda desprender el componente. Lo mismo si usted empuja esta terminal, pues esta soldadura evita que se corra hacia la parte de abajo, porque tienen los dos extremos. Si aplica muchísima fuerza, lo más probable es que se desprenda del componente, pero asegura que esto no se desprenda. Por eso debe quedar de esta manera y así viene la normatividad. Si usted se dedica a ensamblar tarjetas para cuestiones automotrices, van a verificar que todas sus soldaduras se presenten de esta manera. Si ven algo así, algo estuvo mal diseñado. Entonces, tiene que tener esta manera. Y otra cuestión, inclusive eh, aquí aparece de forma recta, pero en la cuestión de ensamble vamos a ver que va a tener un pequeño doblez. O sea, esta terminal llega aquí y se llega a doblar un poco. Y esto lo hace la misma máquina que va colocando los componentes cuando lo coloca. Va a doblar un poco la terminal precisamente para evitar que se salga. Si usted abriera una tarjeta electrónica y verificara donde hay componentes de este tipo, va a observar que las terminales están un poquito dobladas. De hecho, hay una regla ahí que dice que debe estar entre 90 y 45 grados ese doblez y que es permitido para que igual cumpla la normatividad. Si tiene un doblez mayor, eso no está permitido porque puede ocasionar algún cortocircuito con alguna otra soldadura o algún otro componente que se encuentre adyacente a esta terminal. ¿Okay? Inclusive viene definido la separación en esta normatividad de ensamble de componentes through-hole, que debe de haber una distancia aproximadamente igual entre el componente. Inclusive el doblez, debe de existir este doblez para cumplir la normatividad. Si no se cumple, si usted quiere certificar su tarjeta que cumple con todas estas especificaciones, ¿y estas especificaciones de dónde viene? Pues de varias pruebas que se han hecho en la industria electrónica para evitar fallas. Si usted no cumple esta normatividad, pues no le certifican el producto. Aquí vemos otro tipo de componentes. Aquí viene la IPC. Tiene que específicamente qué punto. Que tiene que ver más con resistencias que disipan calor. No hemos visto bueno, yo no los he visto ya físicamente. Esto es un poquito obsoleto, pero bueno, también viene normado, si fuera el caso de que se utilizara algún componente de este tipo. Este es un disipador de calor, es una resistencia y su disipador de calor para evitar que este componente se sobrecaliente, y aquí habla sobre la separación, que si no se considera esta separación podría generar cortocircuito. ¿Okay? Aquí vemos otro footprint
Más bien, no, esto es el de componentes SMT. En el caso de componentes SMT, la diferencia va a ser en que no vamos a tener perforaciones para soldar los componentes. Ajá. Así es. Aquí vemos una tarjeta, pero ahora con componentes de montaje superficial, de tecnología de montaje superficial, de ahí las siglas SMT. El footprint, vamos a ver que a diferencia de estas resistencias que son de True Hole, que aquí vemos dos perforaciones, vemos el espacio, vemos, bueno, la imagen esta sí es para tanto montaje superficial para True Hole, pero los pads de montaje superficial solamente son rectángulos que no van a tener ninguna perforación, a diferencia de estos conectores o de las resistencias que son True Hole. Son simplemente cuadrados que no van a pasar entre capa y capa, simplemente se quedan en la superficie, de ahí su nombre de montaje superficial. Aquí vemos varios footprint, una R6, una R1, una R5. Aquí vemos la R9 y la R2 que sí tienen True Hole, en este caso estos cuadrados o rectángulos más bien, serían de componentes de montaje superficial, un circuito integrado. Ajá, esa es la diferencia. No va a existir una perforación. ¿Y qué hay que verificar en estos dispositivos? Es que, por ejemplo, aquí vamos a hablar igual de las separaciones. Ajá, aquí vemos una tarjeta de componentes de montaje superficiales. Este es el del centro, este es True Hole. Este es un DB15 posiblemente. De True Hole. Los headers que son True Hole, el cristal que también es True Hole y un microcontrolador que es montaje superficial y son puros rectángulos. Aquí vemos los rectángulos que serían de este componente. Aquí, bueno, hablan de una parte interna que también puede ser metalizada y también sería una terminal que debe estar al descubierto. Aquí vemos otro ejemplo de los componentes True Hole. Todo lo que está en color rojo sería de una capa, es decir, aquí va a ir un componente de True Hole, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro y aquí finalmente otro. Lo de color azul también son otros componentes de montaje superficial, pero indicaría que va en la otra cara. Es decir, estaría visto por la parte de arriba y en la parte de abajo tendríamos otro componente de montaje superficial. Eso es lo que nos indica estos rectángulos en color azul. ¿Ok? Entonces, para el caso de los componentes de montaje superficial, un componente de montaje superficial como es el de una resistencia, vamos a ver que es un cuadrito, un rectángulo, en donde esta va a ser esta parte gris. En la parte física generalmente es como color aluminio. Es donde se va a poder realizar la soldadura del componente y el pad es el que vemos en la parte de abajo, el pie de grabado. Conocido como el footprint. El footprint incluye el área, incluye las aberturas de los pads, los valores y nomenclaturas que tenga este componente. Todo eso va a incluir el footprint. El pad, pues aquí podemos ver que tiene un ancho de pad, un largo de pad. Inclusive también se maneja que debe de haber bueno, aquí dice una extensión de talón, pero también debe haber una separación entre lo que es el pad y la máscara del soldante, el espaciado conocido como clearance. Todo esto está hecho de tal manera que hay una tolerancia, que hay una pequeña separación, igual en esta parte, para que la soldadura al momento de aplicarse quede de esta manera. De esta forma aseguramos que el componente se va a soldar correctamente. Si nosotros hiciéramos el pad a la medida, o sea, no dejándole ningún margen, sería muy complicado soldarlo porque cualquier cambio o variación haría que la soldadura, por ejemplo, si estuviéramos exactamente abajo del componente del pad, o sea, nada más abarcar esta área, sería muy difícil soldarlo porque en la parte de abajo pues es difícil que ingrese la temperatura. No así todo el contorno. El contorno ayuda a que la soldadura se distribuya de esta manera
Inclusive podemos tener un margen de tolerancia. Si hay un corrimiento hacia arriba o hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, pues se alcanza a soldar por esta separación. Ajá, lo ideal es que exista este margen en el contorno de los pads de montaje superficial para que pueda tener esa tolerancia cuando se coloque el componente. Aquí podemos ver cómo también existe una separación entre la máscara antisoldante, aquí vemos solder mask, y la parte metálica que es el pad. Aquí vemos en la parte de arriba cómo tiene esa tolerancia y tenemos ese margen de separación que puede existir. Ajá. En el caso de las resistencias que les mencionaba, les voy a hablar un poquito de los valores, cómo se observa uno los valores de los componentes. Generalmente ya no van a tener código de colores, sino simplemente un valor que ustedes pueden identificar. Aquí, por ejemplo, dice 104, que equivaldría a 10 kilo ohms. Ajá, esta resistencia de 33.300 kilo ohms sería la nomenclatura. Dice el primer dígito, segundo dígito y el multiplicador. Similar al código de barras, simplemente que en lugar de tener colores, ahora vamos a tener los valores. Ajá. Aquí tenemos más ejemplos. 150 ohms aparece como 1, 5 y el multiplicador 0. Este es de 330, 33, 2 nos va a dar el valor de la resistencia. Ajá, bueno, no todas son del 5%, también hay del 1%, del 5%, aquí vemos inclusive un puente. Va a haber, por ejemplo, en el caso de un 1%, aquí vemos 1R00, eso me indicaría que es una resistencia de 1 ohm con el 1% de tolerancia. Ajá. Generalmente también no vienen etiquetadas aquí en el componente. Tienen que verificar con el fabricante cuál es el porcentaje de tolerancia. Actualmente estas resistencias ya están casi normalizadas a un 1%, es lo que más predomina de estas resistencias. Pero como no hay tanto espacio como en el caso de los colores, generalmente nada más colocan esto y uno tiene que verificar con el fabricante estos componentes. ¿Qué tolerancia es la que le venden uno? Ajá. Aquí vemos las medidas. Les había comentado que en el proyecto hay que manejar la 0805, que ese es el encapsulado, es este de aquí. Esto porque sus medidas son de 0.08 pulgadas por 0.05 pulgadas. En milímetros sería 2.0 milímetros por 1.25 milímetros. Estas resistencias son de 1/10 de watt. Vamos a ver que para nuestras aplicaciones, muchas de ellas no requerimos tanto wattaje como el de 1/4 de watt, que de hecho está muy excedido. En algunos casos sí habrá que poner resistencias de ese wattaje o mayor, pero va a depender mucho de la potencia de disipación que tenga esa resistencia. Les repito, para las cuestiones digitales no se maneja mucho, porque no se requiere tanto. Ajá. Aquí vemos las medidas. La más grande de montaje superficial es de 1 watt, de 2512, de 0.25 por 0.12 milésimas de pulgada, estas son en pulgadas. La 2010, les decía la 0805, la más pequeña es la 0201. A ver si luego les muestro algunas imágenes para la próxima clase, ¿me recuerdan? Con el microscopio, mostrarles las dimensiones. En realidad van a ver que es muy, muy pequeña la 0201, casi semejante al polvo, que estas son de un 20avo de watt, pero estas se ocupan generalmente para dispositivos muy pequeños como los celulares, las pulseras electrónicas, y algunos componentes muy, muy pequeños. Se va a ocupar este tipo de resistencias. Generalmente las que se ocupan más son la 0402. En nuestro caso con la 0805 todavía podemos ver los valores. A partir de la 06, de la 04 y la 0201 ya no tienen valores.
Simplemente es el cuadrito y no tiene ningún grabado de etiqueta. ¿Cómo sabemos qué es esta resistencia? Pues midiéndola. Hay equipo para medirlas. O la otra forma es que cuando uno compra los componentes, vienen indicadas en las bolsas o en los paquetes de qué valor son esas resistencias. Si las mezclan, pues ahí es un poco más complicado estar separando cada una de ellas, pero ya no vienen como tal etiquetas. Ok. Pues ya casi se acaba la clase. Hoy no les voy a dejar práctica, me interesa más bien del proyecto, que avancen. Ya les había comentado de la fuente de alimentación. Ok, me interesa que hagan una fuente de voltaje que baje de 9 volts. Déjenme ponerles la imagen a 5 volts y a 3.3 volts. ¿Qué corriente? Pues vamos a proponer que sean de 500 miliamperes como máximo. Entonces busquen algunas fuentes de alimentación, las pueden buscar y simular. Acuérdense que tienen que buscarlas y simularlas. Y eso lo pueden ir manejando en su reporte del proyecto, porque no solamente es la fuente, esa es la primera parte. Todavía nos falta el microcontrolador. La siguiente clase ya estaremos haciendo algunos footprint con el software, es decir, los pies de grabado, porque les decía, para hacer estos pies de grabado, pues hay que empezar a hacer mediante el software cómo se realiza un pie de grabado, un footprint, para después utilizarlos en los proyectos. Entonces, ya que tengan los componentes, empezamos a hacer los footprint de sus fuentes. Aquí hay que buscar también que sean componentes de montaje superficial de una vez para ahorrarles el tiempo. Entonces, busquen, por ejemplo, el 7805 que por ahí mencionaban compañeros. Voy a poner aquí el LM7805. Este sería para la fuente 0.5 volts. Lo van a encontrar en montaje superficial o en componente de inserción.